Victoria Guerrero es, sin duda alguna, una de las voces más importantes de la llamada generación del 90, una de las poetas que tiene una de las obras más sólidas de las que se han publicado en los últimos 20 años en este país. Y ha publicado hace poco En un mundo de abdicaciones, que es un libro con un concepto muy particular. Es una antología, pero a la vez la mitad del libro está consagrada a nuevos poemas. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué Hola tal? José Carlos, ¿qué tal? Vicky, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cuál fue la idea inicial? ¿Quién te lo propuso a alguien? ¿Fue por motu propio? ¿Cómo No, no, nació? no, me los propusieron los del Fondo de Cultura, ¿no? Querían publicar algo mío, yo tenía estos poemas inéditos que son la primera parte de Un arte de la pobreza, pero como era la primera vez que publicaba en una editorial que podía tener un alcance más allá de las fronteras nacionales, pues decidimos en conjunto hacer también como una especie de antología pues hacia atrás, ¿no? Un poco para ver la escritura, cómo se había proyectado. Y así fue como salió el libro. He revisado tu obra justamente de adelante para atrás y siento que hay dos etapas. Una que es más intimista y una que se vuelve más político-social, por Ujú. decirlo de alguna manera. Los tres primeros libros tienen pues un ánimo más individual, más introspectivo y luego, digamos, sales a incendiar el mundo. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo se ha dado? Creo que esa evolución tiene que ver un poco desde más o menos El Mar, que es como un poemario bisagra, ¿no? Que lo publico en el año 2002, pero yo ya había salido del Perú y creo que la distancia del Perú me dio justamente romper ese corsé de mi educación poética, de alguna Vivías en manera, que Boston, había si no sido muy, más, muy, ¿no? muy dura, Sí. ¿no? Cuando era joven, ¿no? Bueno, sí, vivía en Boston, ¿no? Creo, bueno, no solamente ataduras culturales, o No, sea, claro. culturales de todo tipo, ¿no es cierto? Todo tipo de represiones, Ujú. además, como mujer también, ¿no? Y creo que eso me dio mucha materia, mucho material también para escribir, ¿no? Esa distancia. Estaba recomendando en este programa eh, un libro sobre Alexandra Alexeyevich, la Nobel rusa, que habla de la visión de las mujeres ante la guerra. Bueno, una guerra muy distinta a la que nosotros vivimos, esta es la Segunda Guerra Mundial. Y tú también exploras lo mismo. Hay temas como la maternidad no lograda, por ejemplo, Ujú. que tú exploras con un estilete que entras a más al fondo. Y a mí me sobrecoge mucho esta forma de entender la visión de la mujer ante el conflicto, ante un conflicto social. Em, ¿En qué te has basado? ¿Cuáles han sido tus influencias, tus referentes para abordar un tema tan delicado? Bueno, creo que cuando estudié fuera tenía muchas lecturas que tenían que ver con el género y muchas lecturas sobre todo de feministas francesas que me gustan mucho, como Monique Wittig o Sisu, por ejemplo, que me gusta cómo escriben porque justamente su escritura teórica es una escritura teórica en crisis permanente, ¿no? En realidad aparentemente no dirían nada, pero igual lo dicen todo. Y entonces creo que allí hay como, igual toda esa poética es una poética también de mucha, escarbar mucho, ¿no? Autoirónica, incluso si quieres, con temas que pueden ser muy... Pero un humor nunca eh, complaciente en tu caso, es un humor no, 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 que puede ser muy golpea, corrosivo, muy sí. corrosivo. Claro, Sí. e incluso un tema como la maternidad, no sé si nunca lograda, pero quizá tampoco anhelada hasta cierto Ujú. punto, tenía que ver también con estas demandas hacia las mujeres, ¿no? De completarse, de la completud a partir de la maternidad, pero también con qué significa la maternidad, ¿no es cierto? O sea, cómo se logra ser madre desde diferentes puntos de vista, ¿no? Creo que va por ahí y también la otra cosa creo que exploro mucho es la cuestión del poder, ¿no? Pero la cuestión del poder sobre el cuerpo femenino, ¿no? Y creo que en eso me diferencio muchísimo de cómo exploran el cuerpo las poetas del 80, ¿no? ¿En qué sentido sí te esa diferencia? Carmen Ollé, por ejemplo, en Noches de Adrenalina, en algunos de sus poemas sí da una visión de opresión de una sociedad frente a una mujer que tiene que cumplir ciertas reglas, ¿no? Yo Ujú, recuerdo el primer poema que abre el libro que se centra en eso, ¿no? ujú. Pero no, pero ¿cómo sientes esa diferencia con las poetas del 80? Bueno, salvo Carmen, que es una de mis poetas de cabecera, Ajá, ¿no? Y creo sí. que sigo un poco esa línea. Ujú. Creo que en el sentido más de que ellas exploran el deseo, ¿no? El deseo femenino. Y yo no exploro eso, ¿no? No exploro Ya. el deseo femenino. Más bien trato de escarbar en cómo, digamos, los diferentes discursos del poder ingresan en el cuerpo femenino.
¿no? Y lo moldean de alguna forma, sea con conceptos como sanación u otro tipo de conceptos, ¿no? Que están sobre ese cuerpo. Ya. Aparte de Un mundo de abdicaciones, publicaste muy cerca de este libro una novela, Un golpe de dados, Sí. que a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante. No es la novela de poeta, y eso me parece muy bien ese término peyorativo que a veces le ponen, sino que sí hay una exploración narrativa muy profunda hacia justamente un personaje que es una mujer que tiene que luchar contra la neurosis, contra la opresión del cuerpo y también con una época que destruye las ansias de las mujeres, las aspiraciones de las mujeres para ser completas, pero en el sentido correcto, digamos. ¿Fue difícil entrar desde un punto de vista narrativo a lo que ya habías explorado poéticamente? No, porque justamente esa novela yo la escribí a la par que Ya nadie incendia el mundo, ¿no? Ah, Solamente que fue una novela que la perdí. O sea, la perdí, por eso al final ¿cómo que la dice perdiste? ¿Qué pasó? porque estaba en esas épocas era USB y todas esas cosas, se perdió el USB, luego la volví a tratar de reconstruir, luego otra vez se me perdió y fue como una especie de reconstrucción lo que hice. Aparte nunca me sentía segura con la novela, ¿no? Tú has dicho una novela de poeta y la verdad a esta altura de mi vida me importa un pepino cómo la llamen, ¿no? O sea, algo así, o sea, no me importa tampoco si hay un concepto despectivo en eso de novela de poeta, porque además me encantan las novelas de poetas, para empezar por ellas, nada más, ¿no? Entonces, como que ahora me sentí como más segura de dar lo que me da la gana de dar, ¿no? Entonces, por eso la volví a retomar y dije, bueno, ya está, ¿no? O sea, la hice y, o sea, la reconstruí otra vez, igual mejoré varias cosas porque dentro tenía como otras pequeñas historias que las retiré, ¿no? De la historia principal y me centré en esa historia, ¿no? Ahora, no sé si podría escribir otra historia así, ¿no? O la prosa, no sé, ahora estoy escribiendo algo de prosa, pero es más ensayístico, ¿no? O sea, Ya. no sé si escribiría otra novela de ese tipo. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por venir. Siempre es bueno tener poetas de tu talla y que influencian a poetas más jóvenes. Eso lo he podido comprobar. Y siempre es bueno tener también gente que escribe libros tan fundamentales como los que has hecho. Muchas gracias, José Carlos.